Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos míos. Les habla su hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y hoy, hermanos míos, veremos un programa muy importante para todos, pues hoy aprenderemos muchas maneras en las que nosotros nos equivocamos para comunicarnos y obviamente aprenderemos varias técnicas para saber cómo comunicarnos de una forma más sana, de una forma más asertiva, directa, clara, para poder abrir estas brechas de la comunicación, para no herir nuevamente a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestra comunidad, bueno, a nadie, porque ciertamente cuando se cierra la comunicación, cuando cometemos no un error, sino muchos errores, ¿qué hacemos? Herimos a las personas que amamos y las alejamos y provocamos ciertamente un silencio, yo le digo así, un silencio atormentador, un silencio doloroso, en donde ciertamente las personas se alejan, se quedan calladas, ya no vuelven a confiar en ti. ¿Y todo por qué? Porque esos errores se vuelven de repente tan grandes, tan fuertes, que hacen una separación terrible y unos hoyos enormes en los corazones de los demás. Y claro está también en nosotros, porque así como alejamos a las personas que amamos, también nos alejamos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y obviamente nos cegamos y dejamos de hacer que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Así que, pues bueno, pidamos justamente al Espíritu Santo que hoy nos ayude en este programa para que nosotros podamos abrir esos ojos espirituales y poder entender de qué manera debemos de cambiar para poder transmitir el mensaje de una forma más amable, más dulce, más amorosa a nuestros familiares o a nuestra comunidad. Así que cerremos los ojos si es posible y pidamos, Señor mío y Dios mío, ayúdame, Señor, a darme a entender, ayúdame, Señor, a guardar silencio, a tener prudencia, igualmente ayúdame, Señor, a saber escuchar, y si hay algún impulso en mi corazón, ayúdame, Señor, a tener esa templanza para poder no hacer heridas en mis familiares y en las personas. Ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje correcto que tú deseas que yo haga. Y así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pues bueno, iniciemos, hermanos míos. Ciertamente la comunicación es muy importante. Yo lo dije hace ratito, una comunicación asertiva, es decir, directa. Hay personas, y me he topado con ellas, en donde de repente dicen, es que yo soy muy directo, y yo soy muy derecho y directo, y hay personas que no les gusta cómo hablo. No, bueno, una cosa es que seas directa y que seas derecha y que seas honesta, lo cual es excelente. Si la honestidad no va peleada con la comunicación, el ser claro tampoco, el ser directo tampoco, pero ciertamente también tienes que darte cuenta de cómo son tus palabras. Si tus palabras a las personas no les gusta cómo les hablas, bueno, entonces tendrás que corregir algo. Recuerda que no va peleado con la comunicación, una comunicación amorosa y respetuosa, pero ciertamente se escudan a veces con el que no les gusta que les digan la verdad. No, es que a lo mejor la forma como la estás diciendo, pues claro que no les gusta, porque esa forma de decir la verdad, pues viene una cierta agresión en la forma de decirlo que, pues ¿a quién le va a gustar? Pues claro que no, si de por sí cuesta trabajo que digan los errores, ahora más trabajo cuando te lo dicen de una forma demasiado fuerte o dura, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con, no digo que es que te quedes callado, no, es importante hablar, ciertamente, es importante decir lo que estás pensando, pero también hay maneras de poderlas decir, igual y la forma como lo estás diciendo puede herir a las personas. Entonces, haz reflexión, haz meditación en Cristo. Y decir en esos momentos, bueno, es verdad, la gente me dice que no le gusta cómo hablo, es verdad, mis hijos me dicen que grito y que hablo demasiado fuerte, pero es que así hablaba mi abuela y Ancina hablaba, pues no, pues, ok, entonces puedo modular mi voz, puedo ir al Santísimo y hablar con nuestro Señor y abre los labios y practica ahí cómo hablar con ese respeto y con esa prudencia y con esa paciencia y con ese amor. Enséñate, practica. Y yo lo digo al Santísimo porque ahí no vas a ir a gritar. Entonces, señal de que sí puedes modular la voz, señal de que sí puedes bajarle un tonito o 10 tonitos más abajo en donde puedes hablar tranquilamente. No hace mucho estaba hablando con unas adolescentes y de repente la adolescente se enfurece y dice, ya es que ustedes los católicos y que no sé qué, ¿no? Y empezó ya a elevar la voz. Yo le miraba, le decía, a ver, mijita,
¿Te das cuenta cómo estás elevando la voz? ¿Te das cuenta cómo empiezas bum, 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 bum? Y esa manera en la que tú te estás comunicando es justo la manera con la que tus papás se pueden molestar. ¿Por qué? Porque primero estás atacando lo que ellos aman, que es nuestra religión católica, y o sea, estás siendo muy fuerte. Y segunda, estás gritando, estás elevando la voz. Hay que aprender a modularla, espaciarla, respirar, aprender a hablar y a respirar. Bueno, algo así le dije al adolescente, o con otras palabras, ¿verdad? Pero es con otras palabras, pero obviamente con respeto, ¿no? Siempre mostrando la forma más adecuada de hacerlo. Igualmente para con ustedes, o tú puedes hacerlo. Cuando la persona esté levantando la voz, tú puedes a propósito hablar más tranquilamente, más suavemente, para que la persona vea y distinga los tonos de voz en las cuales ella está hablando. Porque a lo mejor la persona no está viendo cómo está gritando, pero si escucha la voz como tú la estás haciendo, entonces podrá ser más consciente de los gritos que está echando. Así que puedes corregir a la persona con el propio ejemplo. Más si la persona está gritando y tú también te pones a gritar, pues valiente situación, pues los dos se ponen a gritar y nadie se escucha. Entonces, cuidado con eso. Seamos honestos, seamos prudentes, hablar con más tranquilidad, con más paciencia, con más prudencia. Ahora, uno de los errores de la comunicación es ese justamente, el gritar y el levantar la voz. ¿Y por qué lo hacen? Porque inconscientemente o conscientemente levantan la voz para ser escuchados. Como si grito más fuerte, me van a escuchar. Pues claro está, si está lejos mi mamá, o fulanita de tal, y están gritando no lejos, Laura, y gritan porque está lejos Laura, ¿no? Pero si están cerquita, y bueno, pero se grita para poder ser escuchado. Entonces esa es la parte psicológica. Tengo que elevar la voz porque quiero ser escuchada. Entonces, por eso es importante cuando tú estás viendo que la otra persona está levantando la voz. Una, es que está acostumbrada a discutir, a hablar así, que ni siquiera es necesario discutir en el sentido estricto, decirlo, pelear o alegar. No es necesario. Simplemente expon tus puntos de vista y yo expongo mis puntos de vista. Podemos o no estar de acuerdo, pero no hay necesidad de elevar la voz o elevar los tonos, porque elevas los tonos, la otra persona eleva los tonos y es un griterío sabroso ahí que nadie se entiende. Y uno de los dos sale herido desde el corazón o más enojados. Entonces no se trata de no estar de acuerdo en algún punto y salir peleados. Tampoco se trata de eso. Simplemente es compartir lo que yo sé y lo fundamento, y tú comparte lo que tú sabes y lo fundamentas. No, si acaso es el caso, ¿no? Digamos, el poderlo dialogar. Eso es importante, el saber cómo dialogar, saber escuchar a la otra persona, guardar silencio y demás. Algo que nos puede ayudar es, por ejemplo, pasar un muñequito, un corazoncito o lo que tú quieras, un muñequito de felpa puede ser, y puede ser mucho de que yo lo tengo, yo hablo y los demás guardan silencio, porque otro de los errores de la comunicación es el interrumpir también, en donde y pasa mucho en el consultorio y en todos lados, donde empieza a hablar la persona y es que no es cierto, y no es cierto, y voltean a verle a la persona que está hablando, y no es cierto porque esto, para esto y eso, y ya no dejan hablar a la otra persona, y sigue hablando o trata de volver a hablar y a retomar el tema. No, pero esto, y también me pasó esto cuando era chiquito. Total, empiezan a platicar, total que termina hablando la otra, la persona B, digamos así, la persona A ya nunca terminó de hablar lo que tenía que hablar o lo que quería expresar. Así es de que no, a veces por eso ayuda muchísimo el muñequito de felpa, un corazoncito donde tú lo vas poniendo, lo agarras, y el que tenga pueden ponerse, por ejemplo, un corazoncito el que habla, y la otra persona puede tener un rosario en las manos, y ese rosario en las manos le puede ayudar a ser más prudentes, a ser más pacientes. Entonces, a escuchar a la otra persona, ¿sale? Y luego ya le pasas y igual se van pasando el rosario y luego la otra persona ya le toca el momento de hablar, y tú, para tener esa prudencia y paciencia, bueno, tú simplemente tomas el rosario en las manos. No significa que lo vas a rezar en esos momentos en que la persona está hablando, claro, no. ¿Por qué? Porque están hablando. Habrá un momento de rezar, pero no significa que tener en el rosario en las manos porque vas a rezar. No, es como tomar de la mano de nuestra Madre Santísima para que nos ayude a saber cómo escuchar, llamar al Espíritu Santo para saber cómo escuchar. También lo pueden hacer con una Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos manejar, digamos, estas técnicas para poder saber guardar silencio y saber hablar y escuchar con más paciencia, con más prudencia, sin gritos ni alborotos. ¿Okay? Bien, ahora, otro de los errores que se comete muchas veces es el silencio atormentador. Yo lo digo
Silencio atormentador. ¿Por qué? Porque es un silencio que de repente hacen las personas de mucho tiempo. Un silencio increíblemente, bueno, a mí se me hace mucho un día, ¿no? 2 días, 3 días, bueno, una semana. Bueno, hay gente que 3 meses y se la pasan 3 meses sin hablarse o nada más justo lo necesario. Ya está, después de 3 meses o de mucho tiempo, ya se ponen ahí a hablar, ¿no? O que me molestó y ya, o ya se les olvida, ¿no? De que se molestaron y ya vuelven a hablar. Pero no se arregló la situación, nadie aprendió nada. Entonces no se trata de eso, se trata de aprender qué fue lo que pasó, por qué es que llegamos a esta molestia, en qué no estuviste de acuerdo, qué fue lo que hice mal, hacer conciencia de lo que, caray, que hice mal, o tú qué viste, o qué fue lo que te molestó, acláramelo, porque a veces de veras que las personas no se enteran. De verdad, yo he tenido señores que digo, les pregunto, señor, ¿usted sabe por qué su esposa viene enojada? Y se quedan con su cara de Watts, que dicen, pues no, la verdad no, doctora, si le pregunta. Y de verdad no saben, que es lo peor, no saben de qué está enojada. Y la señora voltea a verle con una cara de enojo, ¿cómo que no sabes? ¿Y saben por qué? Porque de repente se hablan, se agarran, hable. ¿Y qué sucede cuando una persona que está tratando de escuchar y la otra persona está reclamo, hable? Y cuando era chiquita, no me dice que era duro y dale, la persona se anestesia. Aguas, esa es otra. Que tú estés hable y que no dejes hablar, claro, eso es interrumpir. O luego que tú estés hable y la otra persona, ¿qué sucede? Se anestesia, deja de escuchar. Hasta ponen la carita así como que y voltean, a veces los adolescentes voltean a ver hacia arriba, como que una forma de demostrar físicamente el hastío o el aburrimiento de, ay, mamá otra vez, o ay, papá, ¿no? Los adultos son más discretos, pero igualmente se distraen, igualmente se anestesian, donde de verdad aquí muchas veces lo hacen, donde yo veo las dinámicas en la pareja y dejo hablar a la mujer, por ejemplo, y el hombre, pum, inmediatamente se me distrae, a veces, no todos, obviamente, ¿no? Yo les permito, digamos así, como que la primera sesión para ver cómo se comportan, para ver cuáles son los errores de la comunicación, pero que muchas veces hacen, ustedes no tomen en cuenta, ¿qué hacen? Agarra el celular, empieza a rascarse, híjole, se empieza a parar, voltea para otro lado, para arriba, para abajo, para los lados, como sea, pero no pone atención. Y si le preguntas, ¿Qué cosa? ¿Sobre qué? No saben, no escucharon. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a distraerse, están acostumbrados a anestesiarse. ¿Por qué? Porque a determinada voz de se escapan, se van a su mundo mágico y ya no pusieron atención de lo que está diciendo. Y ya cuando la mujer o el hombre está y ya termina de hablar, ¿y qué opinas? No, pues nada, lo que tú digas. Ni saben ni qué dijeron que sí, o ni saben a qué dijeron que no. No, simplemente por el hastío o por el cansancio, dejan de escuchar, se anestesian y ya dejan de prestar atención. Eso sucede a todos los niveles, a todas las edades. Hay inclusive hasta niños que dejan de poner atención porque no le entienden a la maestra, se distraen inmediatamente en otra cosa. ¿Por qué? Porque no entendieron a la primera, y para que no les digan que son tontos o que son mensos o él mismo se sienta o tenga una baja autoestima, se distraen en otras cosas o molestando a otras personas, por ejemplo. Los jóvenes igual se distraen, definitivamente ponen sus audífonos, dejan de escuchar o se escapan en su mundo mágico. Igualmente los adultos también lo hacen. Así que tengamos en cuenta qué estamos haciendo. Somos de los que escapamos en el pensamiento porque nos molesta cierta voz o ciertas discusiones, o somos los que estamos hable y no dejamos hablar a la pareja. Y de verdad a veces me dicen, es que mi esposo no dice nada. Pues mija, es que no le dejas hablar. No, y a veces de verdad tengo que hacer que la mujer o el hombre se salga para que la otra persona pueda hablar, y hasta se sienten raros de que están hablando, de que se les está escuchando. Entonces tengamos cuidado en ello, hermanos míos, porque es importantísimo saber comunicarnos, saber hablar, escuchar, ser prudentes. También en la prudencia entre ese silencio prudente, de guardar silencio cuando la otra persona está hablando, y también el no hablar atiborradamente, hablar y acaparar toda la hora o las 2 horas o 3 horas hablando y que la otra persona no hable.
Y quizás digan ustedes, pero es que yo le doy tiempo de hablar y no habla. Bueno, entonces señal de que a lo mejor no es la vía de comunicación o no es el momento de poder hablar las cosas. Bueno, ¿en qué momento será? Bueno, salgan a tomar un café y de verdad dale tiempo de hablar. Dile, oye, ¿cómo te has sentido con esta situación? Y guarda silencio en lo que tomas tu cafecito o tu tecito, te tranquilizas y la persona deja que hable. Y cuando hable, no le interrumpas. Deja que hable. Recuerda, agarra la Biblia, abrázala y aguanta y escucha. Y no aguantar de que lo sufras, ¿no? Es aprende de verdaderamente a escuchar o agarra el rosario en tu mano y aprende a escuchar a tu pareja, aprende a escuchar a tus hijos, sin alborotarte, sin enojarte, simplemente saber escuchar con ese respeto. Bueno, vamos iniciando, todavía falta más todavía que vamos a decir, pero no te vayas, vamos a una breve pausa, pero regresamos aquí en tu programa de Amar y Vivir en Familia. No se vayan.